Proseguimos con sistemas de 2x2. En este caso vamos a ver problemas de velocidad. Vamos al primer ejemplo. Recordar que en estos problemas de velocidad van a ser muy parecidos a las aplicaciones de ecuaciones de primer grado de problemas de velocidad, en las cuales manejamos que velocidad se maneja como distancia sobre tiempo. Esa formulita la vamos a seguir usando. Primer ejercicio. Mario voló un aeroplano a una velocidad promedio de 121 millas por hora con el viento a favor y 87 millas por hora con el viento en contra. Determine la velocidad del aeroplano con el aire en calma y con velocidad del viento. Lo vamos a checar. En este caso la primera es 121. Y quiere decir que va volando, pero además el viento le va ayudando. Y aquí va volando, pero el viento va en su contra, le va perjudicando. Por lo tanto, la primera sería la velocidad del avión más la velocidad del viento va a ser igual a 121. Y me quería decir, la velocidad del aeroplano más la velocidad del viento es 121. Y la siguiente, el aire va en contra. Pues aquí en vez de sumarle, aquí va a favor, se lo sumé, en este va en contra, se lo voy a restar. Y me quedaría de esta forma. Ahora sí, con esto vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones que acabamos de plantear. Ahora vamos a resolverlo. La estructura que tiene es bastante sencilla, la puedo resolver por cualquier método. Hemos estado usando mucho el de reducción porque a lo mejor es el más fácil de usar. Sí, vamos a usar otro para cambiarlo. Vamos a hacer el de sustitución. Voy a despejar la primera. X más Y es igual a 121. Voy a despejar X. X es igual a 121. Está sumando, pasa restando. Y vamos a sustituirlo en la segunda ecuación. X menos Y es igual a 87. En vez de X ponemos lo que vale. 121 menos Y es igual a 87. Agrupamos menos Y me quedaría menos 2Y. Está sumando, pasa del otro lado 2 restando. Y hacemos la resta. 87 menos 121 me va a quedar negativo y me va a quedar menos 34. Despejamos, Y es igual a menos 34. Está multiplicando, pasa dividiendo con el mismo signo. Menos por menos da más, 34 entre 2, 17. Este sería el primer paso. Ahora tengo que calcular el segundo, ¿sí? Porque aquí no he acabado, tengo todavía que hacer el segundo. Vamos a calcular la siguiente variable. Eran millas por hora. Sustituyo, X es igual a 121 menos Y, pero Y vale 17. Hacemos la resta y me va a quedar 17 menos 121 me quedarían 104 millas por hora. Y ya tengo los dos resultados. En este caso, esta es la velocidad de la avioneta y esta es la velocidad del aire. Si checamos el enunciado original, me decía, Mario voló en un aeroplano a una velocidad promedio de 121 millas por hora con el viento a favor y a 87 millas con el viento en contra. Determine la velocidad del aeroplano. Esta es mi velocidad del aeroplano, que es la primera. Y luego me dice, determine la velocidad del viento. Esta es la velocidad del viento. Si la sumamos, me quedaría el 121, que es cuando va a favor del viento. Cuando el aeroplano va en sentido contrario al viento, lo restamos y me quedaría el segundo. Pues ya tengo las dos, la del avión o del aeroplano y la del viento. Con esto estaríamos concluyendo el primer ejemplito. Vamos a resolver el siguiente. Siguiente ejemplo, me dice, un hombre remó 8 millas en un río contracorriente durante 2 horas y regresó hizo 1 hora, aquí ya sería, si va de regreso, que ya sería a favor de la corriente. Encuentre la velocidad de la corriente y el hombre remando en aguas tranquilas. O sea, la velocidad que tiene la persona que está remando
y aparte la velocidad de la corriente. Vamos a empezar. Primero, 8 millas en 2 horas. Pues la velocidad es distancia sobre tiempo. La velocidad sería 4. Pues me dice aquí, un hombre remó 8 millas en un río contra corriente. Vamos a hacer la primera, pues la vamos a restar y va a ser x menos y igual a 4. ¿Por qué igual a 4? Porque se está restando, va contra la corriente. Si fuera a favor de la corriente, los estaríamos sumando. La velocidad de la persona que está remando menos la corriente, porque estaba en contra, es igual a distancia sobre tiempo. Esa es la primera ecuación. Y de regreso hizo 1 hora. De regreso ya va a ir a favor de la corriente, pues sería x más y va a ser igual a 8. ¿Por qué 8? Porque hice una hora. 8 entre 1 me queda 8. Hizo 1 hora, aquí hizo 2 horas, pues 8 entre 2 a 4. Pues estas son las velocidades que vamos a tener. La primera es la velocidad del hombre que va remando y la segunda es la velocidad de la corriente. Vamos a resolver el ejercicio. Y bueno, pues ahora vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo ahora por igualación. Si lo hago por igualación voy a despejar la x. Está restando, pasa a sumar. 4 más y. Despejo la x, me queda 8, está sumando, pasa a restar. 8 menos y. Me queda el primero, 4 más y es igual al segundo, 8 menos y. La primera es igual a la segunda porque las dos son iguales a x, pues las dos son iguales. Las y de un lado, la bajé igual, está restando, pasa sumando, lo bajé igual, está sumando, pasa restando, sumamos, y más y 2y, 8 menos 4, me queda 4, está multiplicando, pasa dividiendo. Esta sería la primera. La segunda la espejo en cualquiera de las dos. X es igual, puede ser en la primera, 4 más y, que es 2. Pues me quedarían 6. Si sea en la segunda, 8 menos 2, también me quedaría 6. Pues no importa si la hago en la primera o si la hago en la segunda, en ambos casos me va a quedar exactamente lo mismo. Y ya nada más pongo sus unidades, que serían millas por hora. Esta es la velocidad a la que se va remando y esta es la velocidad de la corriente. Pues la persona va remando a 8 millas por hora, la corriente va en contra a 2 millas por hora, pues hacemos la resta, me queda 4. Va a favor de la corriente, va a 6 millas por hora y la corriente le empuja todavía 2 millas más, pues ya 6 y 2 son 8 millas por hora. Pues esta es la velocidad de la corriente y esta es la velocidad a la que se va remando. Ya tendría mis dos ejercicios. Como ven, estos son muy sencillos. ¿Por qué? Porque las literales, la mayoría son unos, 1 y menos 1. Como las literales son 1 en valor absoluto, las cuentas son bastante rápidas. Cuando los números ya varían, bueno, sí se vuelve un poquito más laborioso. Va a haber unos que son muy sencillitos y va a haber otros que son muy laboriosos. Pasamos al siguiente ejemplo. Y como les estaba comentando ahorita, hay unas muy sencillas, esta está un poquito más laboriosa. Incluso vamos a usar el pizarrón para acabarla de plantear. Empezamos. Cuando una persona maneja de su casa al trabajo a 60 km por hora, llega 4 minutos antes de lo normal. Y cuando lo hace a 40 km por hora, llega 6 minutos después de lo usual. Hay la distancia de la casa a su oficina y la velocidad a la que normalmente conduce. Pues aquí vamos a encontrar esos valores. Vamos a recordar la fórmula que me dice que la fórmula se maneja como velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pues empezamos a plantear la primera. La velocidad es de 60, la distancia no la conozco y el tiempo se va a tardar 4 minutos antes. Pues le voy a quitar 4 minutos. Pues me quedaría de la siguiente forma. Velocidad, 60. La distancia se queda igual. El tiempo son 4 minutos antes. Como estoy hablando aquí de horas, esos minutos los tengo que pasar a horas. Pues los minutos los divido entre 60 y me van a quedar las horas. Es el tiempo que se tarda usualmente menos los 4 minutos pasados en horas. 4 sobre 60. Vamos a ver aquí el pizarrón para simplificar.
Vamos a simplificar la ecuación. Primero hacemos la suma de fracciones. Tenemos el 1, me quedaría 60, es igual a d sobre, multiplicamos primero hacia abajo, 60t, multiplicamos hacia arriba, y en medio queda el mismo signo que había, sobre la multiplicación de los dos de abajo. Aquí es una fracción y aquí es un número entero. Abajo del número entero ponemos el 1. Ley del sándwich, extremos arriba. Y 1, pues, 60t menos 4 abajo. Extremos arriba multiplicados y medios abajo multiplicados. Está dividiendo, pasa multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando, 60 por todo lo de abajo es igual a 60d. Y bueno, aquí el 60 multiplica y el 60 multiplica, los elimino de una vez para no complicarme tanto. Y me quedaría que 60t está sumando, pasaría restando, y está restando, pasaría sumando. Esta va a ser mi primera ecuación. ¿Sí? Y esta es la que vamos a usar ahora, en un momento para ahora plantear la segunda ecuación. Aquí no hemos resuelto nada, ¿eh? Aquí nada más simplificamos la ecuación, nada que ahorita en la pantalla llegamos a esta ecuación, pero no hemos resuelto absolutamente nada. Vamos a plantear la segunda ecuación. Y bueno, estábamos aquí, y bueno, la simplificación ya nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribir la simplificación que acabamos de hacer ahorita en el pizarro, y ahora vamos a hacer la segunda. La segunda me dice que cuando lo hace a 40, pues en vez de 60 va a 40, llega 6 minutos después, pues en vez de menos 4 voy a poner más 6, y me va a quedar de la siguiente forma. Y lo mismo vamos a simplificar en el pizarrón, y de una vez la vamos a resolver. Y bueno, aquí tenemos la ecuación. Vamos a simplificarla. Ponemos el 1, lo mismo que hace ratito, 40 es igual a d, suma de fracciones primero hacia abajo, aquí era 60, primero hacia abajo, luego hacia arriba, sobre la multiplicación de los dos de abajo. ¿Sí? 6 sobre 60, 60 era de los minutos, recordemos bien. Ponemos el 1, ley del sándwich, 40 es igual a extremos arriba y medios abajo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Aquí podría ocupar a lo mejor algunas técnicas y bueno, sacamos décima, luego sacamos sexta y cosas así para simplificar. Lo voy a hacer hasta el final para no revolvernos. Puedes hacerlo desde ahí, pero es un poquito más complejo. La voy a ordenar de esta forma y luego la voy a simplificar. Multiplicamos. Multiplicamos. Y se queda igual. La voy a ordenar como está aquí. Primero las T's. Luego las D, se está sumando, pasaría restando. Está sumando, pasaría restando. Ahora sí voy a simplificar. Como todo termina en 0, le puedo sacar décima, lo voy a dividir entre 10. Me quedaría 240, lo divido entre 10, me quedaría 6. Lo divido entre 2, me quedaría menos 24. A todo le saqué décima. Le saco lo que sería mitad. Serían 120, serían 3 y serían 12. Sacamos tercera, tercera es 40, tercera es 1 y tercera es 4. Y bueno, ahora sí. Esa ecuación que teníamos es lo mismo que 40t menos d es igual a menos 4. Y ahora sí, ya tengo mis dos ecuaciones, lo voy a resolver.
Dado que la estructura que tienen me conviene reducción, el método que hemos venido haciendo, 40 abajo, 40 arriba, 60 abajo. Voy a simplificarlo acá abajo. Tienen décima, tienen mitad, pues en vez de multiplicarlo por 40 y 60, sería por 2 y 3, para que no me queden los números tan grandes. Menos 1 y menos 1. Ya que los crucé los números, ahora cambio uno de los signos. No importa cuál cambie. Cambiar uno de la primera columna y cambiar uno de la segunda columna. De la primera columna voy a cambiar el de abajo. De la segunda, el de arriba. 2 por 60, 120. 2 por menos D, me quedé menos 2D. Y 2 por 4 me quedarían 8. El de abajo, menos 3 por 40 me quedan menos 120. Menos 3 por menos D, menos por menos más. 3 por D, 3D. Menos 3 por menos 4 me quedarían 12. 120 menos 120 se elimina. 3 menos 2 me quedaría una D. 12 y 8 me quedarían 20. Pues esta es mi distancia, ya no sé qué ver si son millas o son kilómetros, que eran los que venían en los problemitas. Bueno, te lo ponemos, vamos con el siguiente. 1 por 60D, 60T, 1 por menos D, y 1 por 4, 4. Menos 1 por 40 me quedaría menos 40. Menos 1 por menos D me quedaría más D. Y menos 1 por menos 4, menos por menos más, 4 por 1, 4. Y otra vez. D menos D se elimina. 60 menos 40 me quedarían 20T. 4 y 4 me quedarían 8. Está multiplicando, pasaría dividiendo. Simplificamos, ambos tienen mitad. Ambos tienen mitad. Y 2 quintos. Ahora, el problema se refería a cuando una persona maneja de su casa al trabajo a 60 kilómetros por hora. Pues la distancia son kilómetros y el tiempo son horas. 2 quintos de horas, una quinta parte de 60 son 12. Pues una quinta parte de horas serían 60 minutos. 12 minutos por 2 me quedarían 24 minutos. ¿Sí? O al revés, 60 por 2, 120 entre 5, 24. O al revés, como estaba ahorita, 60 entre 5 a 12 por 2, 24. No importa cómo lo haga, me va a quedar lo mismo. Y el ejercicio me decía, hallar la distancia de la casa a su oficina. Ya lo tengo aquí, 20 kilómetros. Y luego me decía, y la velocidad a la que normalmente conduce. La velocidad no la he calculado, pero bueno, ya sabíamos por la fórmula de ese rato que velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, 2 quintos. Ponemos el 1 abajo, extremos arriba, 5 por 20, 100. 2 por 1, 2. 100 entre 2, 50 kilómetros por hora. Pues chequen que al principio iba a 60 y luego a 40. Y bueno, la velocidad en este caso concuerda con el promedio. No siempre va a ser el promedio, pero bueno, ahorita concuerdo, ¿no? Si va a 60, tarda 4 minutos menos. Y si va a 40, tarda 6 minutos más. Normalmente va a tardar 24 minutos. A mí lo que me preguntaban eran estos dos, este y este. No me preguntaron este, pero este lo ocupé para calcular el segundo valor. Pues de todos modos lo teníamos que calcular. Y ya tenemos la distancia, 20 kilómetros, y la velocidad que normalmente lleva, 50 kilómetros por hora. No calculé la velocidad directamente con el problema, pero con los datos del problema pude calcular la velocidad. Pues siempre hay que leer qué es lo que nos están preguntando para que no haya ninguna falla y contestemos. Porque si ustedes me lo hubieran dejado hasta aquí, yo se los pondría mal, porque no contestaron una pregunta.
pues sí es importante que leamos qué es lo que nos están preguntando para que contestemos las preguntas que nos están haciendo, que fue cuál es la distancia y cuál es la velocidad normalmente. Pues ya lo estoy. Bueno, pasemos al siguiente problemita. Siguiente ejemplo. Una tripulación emplea 2 horas y media en recorrer 40 kilómetros río abajo. Quiere decir que el río va apoyando la velocidad. Y 5 horas de regreso. Ese sería río arriba, que sería, van a contrario del flujo del río. Allá la velocidad del bote en agua tranquila quiere decir la velocidad del bote solo, sin que afecte la velocidad del río, y la velocidad del río. Entonces quiero saber la velocidad que tiene el bote originalmente, sin tomar en cuenta la corriente arriba o la corriente abajo, y la velocidad del río. Entonces vamos a empezar. Esta es muy parecida al anterior, sin embargo no es tan compleja, dado que la anterior era así como que incluso usamos el pizarrón para resolverlo o simplificarlo. Aquí vamos a hacer aquí mismo. Pues empezamos. Primero, vamos a recordar la fórmula. La fórmula es distancia sobre tiempo. Y la tenemos ahí. Pues la velocidad es de 40, ¿no es cierto? La velocidad es la que no tenemos. La distancia es de 40 y el tiempo es de 2 horas y media. Si lo convierto a fracción impropia, sería 2 por 2, 4 más 1, 5 medios. La distancia sería de 40 y el tiempo sería de 5 medios. Aplicamos la ley del sándwich, ponemos el 1 abajo, ya saben, extremos arriba, medios abajo. Pues 2 por 40, 80, 5 por 1, 5. Hacemos la división y me queda 16. Pues si va a favor del río, que sería una suma, va a ir a 16 millas por hora, que sería la primera. ¿Sí? Pues la velocidad de la tripulación más la velocidad del río que va a su favor es de 16 millas por hora. Ahora vamos a hacerlo río arriba, que sería con el signo de menos. Borramos esta última partecita y sustituimos nuevamente. Distancia sigue siendo 40, pero el tiempo cambió, ya no va a ser 5 medios, ahora va a ser 5 solamente, dado que tarda 5 horas. Ya lo tenemos aquí, hacemos la división y me queda 8 millas por hora. Pues la siguiente sería x menos y, sería 8 millas. Y ya tengo mi sistema de ecuaciones, pues ya voy a poderlo resolver. Vámonos a pizarrón a resolverlo. Y ahora aquí tenemos el sistema que acabamos de plantear. Nuevamente lo puedo resolver por cualquier método. Voy a recurrir a la reducción. Sumamos directamente x más x, 2x. Y menos y se eliminan. 16 y 8 me quedarían 24. Está sumando, pasaría restando. Esa sería la primera, ¿sí? Yo ya tengo el valor de x. En este caso, mi x hacía referencia a la tripulación. Yo ya tengo la velocidad. En este caso serían millas por hora. Ya voy con la y. La puedo despejar de cualquiera de las dos. Lo voy a hacer de la primera. X más y es igual a 16. Y es igual a 16. Está sumando, pasaría restando. Y es igual a 16 menos x, que es 12. Me quedaría 4 millas. Pues la tripulación va a 12 millas por hora, la corriente va a 4 millas por hora. Si van en el mismo sentido, pues se suman 12 y 4, me quedaría 16. Si en la segunda parte el barco va en un sentido y la corriente en sentido contrario, se restan. 12 menos 4, me quedaría 8. Pues ya tengo la velocidad de la tripulación y tengo la velocidad de la corriente. Tengo las dos velocidades, que es lo que me estaba pasando. Como ven, este fue bastante sencillo así, pero de volada. Y yo se los comenté al principio, hay unos que son muy rápidos y hay otros que son un poquito más extensos. En este caso, complemento de reducción, no multipliqué porque son unos, se eliminaban directamente y es muy rápido. Pasamos al siguiente ejemplo. Siguiente. Un avión demoró 5 horas en recorrer 3.500 kilómetros, volando en dirección del viento. Quiere decir que aquí va a ser la suma. Mientras que en contra, aquí es la resta, demoró 7 horas. Determina la velocidad del viento y la del avión con el viento en calma. Por lo que quiero la velocidad del viento y la velocidad del avión solo, sin el aire ni a favor ni en contra. Vamos a empezar.
Primero, la formulita ya la conocen. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia son 3.500, el tiempo son 5 horas. Me quedaría de esta forma. Hacemos la división y me quedaría 700. Pues si yo sumo, me van a quedar 700. X más Y es igual a 700. X es la velocidad del avión, Y es la velocidad del viento. Borramos esto y ahora vamos a plantear el segundo. Va a ser lo mismo, pero ahora son 7 horas. Pues distancia es la misma, tiempo son 7 horas, hago la división y me quedaría 500. Pues si hago, en vez de la suma, la resta, porque vamos en sentido contrario, me va a quedar X menos Y es igual a 500, que es el 500 que tenemos aquí. Y pues ya con eso tendríamos el sistema de ecuaciones. Como ven, este también va a ser muy sencillo de resolverlo porque es la misma dinámica que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a resolverlo. Y tenemos el último sistema de ecuaciones. Y algunos a lo mejor decir, pues ya, dos números que sumados den 700 y restados 500, pues ya los tengo, ¿no? Y a lo mejor sí son muy fáciles de calcular, pero bueno, hay que resolver todo el proceso. A lo mejor por creatividad los puedo encontrar porque son muy sencillos, pero pues la idea no es encontrarlos mentalmente, es hacer todo el proceso. Pues nuevamente, Y con Y se elimina, X más X, 2X, y me quedan 1200. Está multiplicando, pasa dividiendo, y hacemos la división. 1200 entre 2, 600. Y vamos con el segundo, la misma idea. X más Y es igual a 700. Y es igual a 700. Está sumando, pasa restando. 700 menos X. La X la acabamos de calcular. La X es 600. Hacemos la diferencia. Y me queda 100. Pero ya tengo las dos velocidades que me estaban pidiendo. Pues me dicen, determine la velocidad del viento y la velocidad del avión con el viento en calma. Pues en este caso lo que tenemos son kilómetros por hora y kilómetros por hora. La velocidad del viento son 100 kilómetros por hora, la velocidad del avión son de 600 kilómetros por hora. Cuando ambos van en el mismo sentido, 600 y 100, me queda 700. Cuando van en sentido contrario, 600 menos 100 me quedan 500. Y ya lo tengo los dos. Como ven, es bastante rápido. Hay unos sistemas de ecuaciones que es así de volada. Aún así hay que hacer el proceso. Aunque sea muy corto, hay que tener todo el procedimiento. Y bueno, es bastante sencillo. ¿Sale, chicos? Vamos a empezar a hacer sus primeros ejercicios y cualquier duda pues me van comentando, chicos.